¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de chicos, porque miren, como ya saben que desde hace un par de días, sí, ¿verdad? Hace un par de días ha llegado ya la segunda parte del evento de aniversario, tanto Experiment como misiones y cambios, que es de lo que hablaremos el día de hoy, chicos. Les diremos cuál es el mejor cambio posible en este evento, sea tanto para luchar, sea tanto por bingo. Y bueno, les mostraré pues las skins de cerca para que sepan pues cuál canjear por colección o porque simplemente les gusta. Les recuerdo que ya yo hice un video de la primera parte donde les decía que tuvieran paciencia porque en la segunda parte del evento, que es la de ahora, iban a agregar mutantes, porque en esta ocasión pues agregaron lo que fue el Hellsouth con la skin de este 10º aniversario, el Neo Urban con la skin de este 10º aniversario y lo que es la Cyberpunk con la skin de aniversario del año pasado. Así que primero que todo, les doy este aviso. Ya se confirmó, o bueno, ya yo lo he confirmado desde hace tiempo, que por cada parte se iban a agregar cambios. Y ya se confirmó que para esta tercera parte tendremos 2 nuevas skins y un nuevo mutante. Ojito, no se ha dicho si es exclusivo o legendario, pero lo más probable es que sea exclusivo, típico de evento, chicos. Aquí les estaré mostrando imagen del compa Pocra, obviamente una imagen de referencia. Una de las 2 skins confirmadas para la tercera parte del evento aniversario es una de la Mimi Chrono Curva, pero lastimosamente esa llegará mediante caja, por la cual la otra skin significa que llegará sí o sí a la sala de cambio. Y el mutante exclusivo, pues lo más probable es que también llegará a la sala de cambio. Así que, como les dije desde un inicio en el evento, les recomiendo bastante guardar todas sus fichas. Obviamente se pueden permitir hacer un solo cambio ahora con la segunda parte, o en realidad canjeen lo que ustedes quieran. No les voy a prohibir eso porque pues no puedo, pero solamente les doy ese recordatorio que para la tercera parte lo más probable es que tengamos para canjear lo que es otro mutante aparte y el mutante exclusivo de este evento. Así que pues hoy vamos a despejar esas dudas para los que quieren canjear mutante por skin, por bingo o un mutante fuerte si vas iniciando tu cuenta. Así que, ok, vamos con el primero de todos y que ya lo vimos en esta primera parte, lo que ya vimos en esta primera parte, chicos, la duplicado de Eva. Aquí la están viendo, lo que es estadísticas de verdad un poco malas, por no decir bastante malas. Un daño decente pero muy poca vida y en realidad el daño no está tan bueno. Hay mutantes que son mucho más rápidos como la Star Trooper, que es hibridable, tiene mucha más vida. Tiene el mismo daño, pero aquella tiene fortalecimiento, es 11.11. Así que chicos, la duplicado de Eva pues es un cambio bastante malo para luchar. Pero ojo, ella es bastante exclusiva, es una mutante que solamente viene a dinero real. Así que cambiar un mutante exclusivo, que ahí como ven tiene una línea para un orbe de velocidad nivel 3 y su otra línea 2 estrellas de oro, pero más que todo por la exclusividad no se queda nada atrás. Al final les mostraré una imagen del orden de lo que por sugerencia deberían de canjear. Y bueno, la duplicado de Eva sería en realidad el segundo puesto para ello. Ahora una que también pues vimos en esta primera parte del evento, solamente déjenme encontrarla en Aram, chicos, allí como ven así luce la skin del Aram. Les recuerdo que ya subimos un video de PvP con ella, porque sinceramente es de mi skin favorita de este evento, es grandioso. Y bueno, si queremos verla, si sirve para luchar o no en estrella de platino, pues ahí como ven es 3.85 de velocidad, una velocidad bastante mala para el meta actual y 2800 puntos de vida, y lo peor de todo es que apenas tiene 1200 puntos de daño. Sinceramente no la recomiendo para nada. O sea, para luchar es muy pero que muy mala.
y sinceramente no les va a ayudar en nada en sus cuentas. Obviamente si le colocaría un lugar en su puesto, tal vez le daría el tercer lugar. Dirán, Manu, ¿por qué el tercer lugar de los cambios? Pues porque ella es heroico después de todo, y los heroicos, pues la única manera de obtenerlos es comprándolos con oro. Así que un heroico venga técnicamente gratis viene bien, aunque su bingo no es nada bueno. Pero obviamente ahí les estoy mostrando las sugerencias. Ahora vamos con los 3 mutantes que han llegado en este cambio, que fue obviamente la Cyberpunk, el Neo Urban y el Hellsouth. Vamos con la Cyberpunk, que es una mutante por aquí bastante común. De hecho, aquí están viendo la skin de aniversario de la Cyberpunk, es del año pasado. En mi cuenta secundaria sí me la llegué a canjear, en esta no. Obviamente, chicos, Cyberpunk si lo vamos a ver en platino, es una mutante que estadísticamente está bastante mal. 7.69 de velocidad, legendario, cyber con sable, 2700 de vida, no está mal, pero no está bien. El daño es lo peor de todo, 500 puntos de daño, de verdad que es totalmente grave. Y la habilidad de herida es lo peor de todo. Así que sinceramente para luchar creo que no es la peor, porque el Aran de verdad se puede quedar atrás, pero al Aran por lo menos le puede sacar un valor con full vida. Pero esta de verdad que es bastante mala. Pero no es la peor en realidad, pero la dejaría como en el cuarto cambio. Manu, ¿por qué la colocas en el cuarto y no en el último si es tan mala? Porque ella está presente, amigos, en el bingo de Amazonas Plata. Para ver, ¿dónde está? La perdí. Aquí está. Para añadir al horno, para la línea de 750 de oro, aunque hace muy poco la vimos a créditos en la tienda, hace una semana, a oro, a créditos, pero simplemente la coloco de cuarto cambio por ello, porque puede venir a la tienda sin problemas. Y bueno, igualmente ahí les mostré la skin, que tan mal no está, pero no sirve para nada para luchar, amigos. Ahora vamos con lo que es el Neo Urban, amigos. Neo Urban, no sé si aquí está. Obviamente yo tengo la versión de jefe de reactor, que pues es obteniéndolo en el reactor o en un bingo, porque él se puede obtener también en una línea de bingo, que es en el bingo de legendarios, aquí donde está en el experimento, Motero Maldito, Loco la Motosierra, Osito Espantoso, Nirlatot y la Brittany. Ah, no, perdón, esa no es la línea. ¿Cuál es la línea? Perdón, no es la línea. Es esta, la vertical. La que tiene Dessinger, Loco de la Motosierra, Bug Maurice, Sensane, Star Trooper y Amarok. A ese es el Neo Urban, perdón. Y bueno, chicos, ese Neo Urban te lo entregan pues con una estrellita de oro, porque es su versión de reactor. Pero ¿qué pasa? Que la skin de aniversario, ahí la están viendo, a pesar de que está bastante genial, te lo dan en una versión básica. Así que en realidad es el peor cambio de todos, porque claro, 3.33 de velocidad, 1700 de vida apenas y 700 puntos de daño. Claro, fortalecimiento, pero amigos, es el peor de aquí a Pekín. Así que de verdad no se los recomiendo canjear, es el peor cambio de todos. Obviamente les recuerdo, si te encanta la skin, ok, ya cuando intervienen tus gustos, ahí puede ser tu top 1 si quieres. O sea, ya ahí yo no puedo intervenir en tus gustos. Simplemente yo te doy la mejor opción, tanto por estadísticas para luchar y por bingo, porque por bingo de verdad tiene una línea de 1600 de oro. Pero en realidad él no es el más difícil de obtener. El más difícil es Cupido, porque tienes que comprarlo a dinero real, y Brawler pues porque es complicadito. Así que si es por bingo, yo creo que lo más probable es que si ya casi completas esa línea, ya lo debiste haber obtenido por este bingo. Así que no hay tanto apuro. No hay tanto apuro como decir, no, lo quiero para bingo. No lo creo. Y para luchar, pues mucho menos. Y ahora pues vamos con el que nos falta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hellsouth, amigo, aquí lo están viendo, este mutante legendario, Necro con Cyber, que tiene la habilidad de absorción. Obviamente la skin te lo entregarán en la versión de oro. Y claro, la skin del Hellsouth, pues yo creo que entra en el top 3 sin problemas. Yo creo que en realidad para mí sería la segunda mejor skin. O sea, pondría Laran, Hellsouth y bueno, ya enumeramos, porque de verdad está fantástica la skin del Hellsouth, amigos. Así que ok, vamos a calcular sus estadísticas en platino, porque pues mayormente la gente quiere verlo así, o bueno,
mayormente no lo quieren ver así, sino que esa es la máxima expresión de poder que puedes sacarle a un mutante legendario. 4.08 de velocidad, 5092 de vida, 1500 de daño y una absorción de vida que desde un inicio indica como un 30%, pero el mutante cuando alcanza el nivel 25 tiene una absorción de vida del 55%, de las mayores absorciones de vida que hay en el juego. Así que amigos, Hellshout en realidad es el mejor cambio de toda la sala Jackpot. Sí chicos, es el mejor cambio hasta ahora de toda esta sala porque, o sea, comparen las estadísticas y lo que tiene el Hellshout es diferencia abismal. Es una diferencia abismal lo que tiene el pibe motosierra. Por si no lo saben, el Hellshout se encuentra ahorita mismo en el top 3 de los mejores necros del videojuego. Así que malo no es, pero ya saben cómo son los mutantes necros en el meta actual. Obviamente se puede usar, es un mutante que sirve para enfrentar asteroides estales, para otros mutantes. El mutante no está nada mal, solamente que los necros ya saben que en el meta son bastante vulnerables a que le hagan counter. Y ok, ahorita el meta de las Simop y veloces pues no deja brillar tampoco mutantes así tanques como el Hellshout, que bueno, tiene la capacidad de curarse un montón. Pero claro, te sacan 100.000 turnos y eso. Pero chicos, si eres menor al Evo 30, no dudes en hacer este cambio. Es el mejor que puedes sacar sin lugar a dudas, porque ahí aunque sea con la estrella de oro, lo vas a usar chetado sí o sí. Y si eres menor al Evo 35, aún así puedes usar Hellshout platino sin problemas. Así que si eres menor al Evo 35, 100% el mejor cambio es el Hellshout. Si eres mayor al Evo 35, pues sigue siendo el mejor cambio, solamente que ya no es sugerible usar un Hellshout a partir del Evo 35. Pero hay Evos intermediarios que usan todavía el Hellshout pues para enfrentar defensas de asteroides, porque es un buen counter para él. No el mejor, pero literal de los mejores. Así que amigos, aquí les dejaré la imagen de lo que representaría un orden de los mejores cambios que se pueden hacer. Obviamente en primer lugar el Hellshout, tanto porque estadísticamente le saca al resto una cantidad increíble de estadística que tú dices, o sea, tiene que estar en el primero sí o sí, y porque su skin pues es la segunda mejor. Obviamente de mis gustos. En segundo lugar, pues la duplicado de Eva, ya más que todo por la exclusividad, porque como te digo, solamente viene a dinero real. Y bueno, si te puede tocar en el Magnes es suerte, pero que te la den ahí gratis, segundo lugar, sin lugar a dudas. El tercero, pues colocaría la Aram, más que todo porque es la mejor skin del evento para mí, y porque es una heroica, y los heroicos no vienen nada más y nada menos que a solo oro, así que es un heroico gratis. En el cuarto lugar pues sería la Cyberpunk, más que todo por la línea de horno, solamente eso, o sea, por el bingo del horno. Pero les recuerdo que Cyberpunk tú la puedes comprar en la tienda porque viene sin problemas, o sea, ella viene muy seguido a la tienda, pero si te falta solamente ella para el horno, pues por eso es la cuarta mejor opción. Y por la skin tampoco está mal. Y pues quinto y último, pues obviamente lo que es el Neo Urban. ¿Por qué? Porque pues está sin estrella y las estadísticas dan pena, dan bastante pena. Así que bueno amigos, espero este video les sirva de guía más que todo a esos nuevos jugadores. Les recuerdo y les vuelvo a repetir el consejo del inicio. Les recomiendo esperar a la parte final del evento, a la tercera parte, porque ya saben o ya casi se confirma que vendrá otro cambio y el mutante exclusivo del evento, que lo más probable es que pues sea el mejor de todos estadísticamente, o así esperemos, y ver cuál es ese mutante misterioso que falta confirmarle una skin. Ya se confirmó que uno de esos es Mimi Cronocurva, aunque la skin todavía no la han metido al videojuego, que lo van a meter lo más probable cuando llegue la tercera parte, pero la Mimi Cronocurva lastimosamente llegará por caja. Así que el otro, que está casi confirmado, llegará para canjear. Y el exclusivo, la única pista que tenemos es que será sable con mítico, que se los dije al inicio cuando les mostré la imagen. Esa es la única pista del mutante exclusivo, que será sable con mítica. Así que bueno, los genes favoritos de Celsius, ¿no? El sable
y el mítico. Así que bueno amigos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan el video de recomendación cuando salgan los mutantes de la tercera parte, porque pues cuando salga la tercera parte tendrán un video idéntico a este, solamente que con los nuevos agregados y distribuidos pues en el orden que se debe. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob. Suck a nigga, that's up. Ride with the mob. Suck a nigga, that's up. Ride with the mob. Suck a nigga, that's up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so we streamy when he leave.